Está con nosotros Álvaro Cabeza, que es Country Head de Iberia para VS Asset Management. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y muchas gracias por acercarte. Un placer. Estamos viendo una fotografía cada vez más complicada para el inversor, para quien no está analizando como vosotros el mercado de verdad con todos los datos. Ayer vimos a la Fed abrir ya esa puerta de tapering que a partir de noviembre todo parece indicar que hasta mitad del 22 reducirá los estímulos hasta eliminarlos. ¿Qué esperáis de eso? ¿Qué creéis que puede sucederle al conjunto de la economía, al movimiento de la economía, al quitarle esa gran tubería de dinero que ha entrado durante todo este tiempo a la economía? No, por supuesto, es un factor tremendamente importante y que todos estamos monitorizando. Si bien es verdad que nosotros es un movimiento que en cierta medida agradecemos, ¿no? Porque refleja el hecho de que la economía está yendo por el camino que debe ir, está sanando y necesita cada vez menos apoyo externo por parte de los bancos centrales, entre otros de la Fed. Yo creo que las notas de la reunión de ayer son bastante interesantes. Tampoco nos parece tan importante que la retirada de estímulos comience en noviembre o en diciembre. En la medida en la que se comunique de forma, sea gradual y se comunique de forma muy clara al mercado. Y ahí tenemos total confianza en que Powell y su administración lo van a hacer de ese modo. Algo que es muy importante resaltar, y lo dejaron muy claro en Jackson Hole el pasado agosto, es las condiciones que se tienen que dar para comenzar a retirar estímulos son muy diferentes a las condiciones que tienen que concurrir para empezar a subir tipos. Con lo cual, desde ese punto de vista y estando el empleo, bueno, pues no tan fuerte como venía estando en los últimos trimestres y siendo una parte integral del mandato de la Fed, pensamos que aunque esa retirada de estímulos vaya a comenzar de forma prácticamente inminente, sí que la subida de tipos por parte del Banco Central americano tendremos que esperar un poquito más. Bueno, sí, ayer comentaban 2023, había un 50% al menos que le gustaría que fuera en 2022. ¿Creéis que eso puede retrasarse? Desde nuestro punto de vista, sí. Es verdad que vemos esa nube de puntos, ¿no?, que todos seguimos. Vemos un acercamiento de cuando el comité piensa que la primera subida de tipos va a tener lugar. Pero, de nuevo, aunque la inflación, que es una de las vertientes del mandato de la Fed, en media 5 años, está ligeramente por encima de ese objetivo del 2%, de nuevo es importante recordar que otra parte del mandato crucial para ellos es el pleno empleo. Y todavía no estamos ahí. Con lo cual, desde VS Asset Management somos de los que consideramos que quizá pueda retrasarse un poquito en 2023, pero lógicamente la situación es muy fluida, iremos viendo. China, fundamental, entender qué está sucediendo, empezando por la renta variable. ¿Sigue habiendo oportunidades? ¿Qué está sucediendo con la renta variable china? Efectivamente, China es una de las piedras angulares del devenir de los mercados. Es verdad que el mercado ha estado bastante sorprendido, quizá no tanto por las medidas regulatorias que se han puesto en marcha allí, sino por la forma de ponerlas y la agresividad con la que se han puesto en marcha. Algo importante que resaltar es que este es el último año del segundo mandato del presidente allí, y aunque no se esperan cambios importantes en la cúpula del partido, sí que va a haber bastantes cambios en departamentos por debajo de esa primera línea. Con lo cual, los reguladores allí están de alguna forma pisando el acelerador para tratar de pasar sus reformas en China. Pero una vez tratando de aislarnos de ese ruido, desde nuestro punto de vista, la historia de la transformación de esa economía en una economía realmente de mercado, en una economía de alto valor añadido, tecnología, etcétera, sigue estando totalmente vigente, aunque es verdad que en el corto plazo vamos a seguir asistiendo a volatilidad. ¿Oportunidades claras veis también en China, en la renta variable? Absolutamente. Nosotros la forma de abordar China es con equipos muy locales, muy de selección de compañías, etcétera, pero si tuviéramos que ofrecer a los oyentes ideas sobre qué sectores vemos atractivos allí, pues desde luego estamos viendo ideas bastante interesantes en el sector financiero y también en el sector sanitario, sobre todo en la nueva economía de China, en esas compañías que están innovando, que están adoptando tecnología, que pensamos que van a ser líderes de sus segmentos, no solo en el mercado chino, sino probablemente a nivel global en los próximos años. ¿Tenéis la misma opinión de la renta fija china? Sí, la renta fija china es un mundo bastante diferente que incluso en esta crisis, en este incremento de la volatilidad al que hemos asistido recientemente, sobre todo la renta fija gubernamental se ha mantenido bastante aislada. Y desde nuestro punto de vista es una de las clases de activo en la que vemos mayor interés, porque en definitiva es el último, al menos nosotros lo vemos así, es el último activo refugio que todavía ofrece
TIRES atractivas, que todavía ofrece TIRES en el entorno del 3% para el inversor extranjero. Entonces, esas TIRES atractivas, junto con ese efecto de descorrelación, de, bueno, pues de alguna forma amortiguar shocks en el mercado, pues al final, en definitiva, son las funciones de utilidad que los inversores en renta fija buscan. Con lo cual, desde luego, uno de nuestros activos favoritos. Y si ampliamos la fotografía de Estados Unidos y China, ¿qué están mirando vuestros equipos? ¿Dónde ven activos con oportunidades en estos momentos? Pues nosotros en general, desde la gestora, desde VSAM, tenemos una visión constructiva sobre activos de riesgo, especialmente en la parte de renta variable. Seguimos pensando que el devenir de las acciones a nivel global van a venir soportados por ese incremento de los beneficios empresariales, que consideramos, estamos bastante convencidos de que van a seguir con nosotros, y estamos primando compañías, sobre todo, que estén más ligadas al ciclo, mejor que por encima de defensivas, tanto a nivel geográfico, como pueda ser Europa, como pueda ser compañías en Japón, como a nivel sectorial, como de nuevo decía, en el sector financiero o, por ejemplo, en el sector energético. Perspectivas de mercado para final de año. ¿Veis este movimiento todavía alcista en mercados, en la economía? ¿Veis la inflación como un problema para el conjunto? ¿Cómo veis? Si quieres, empezando por la inflación, desde luego es un factor a monitorizar. Nosotros somos de la opinión que el repunte que hemos visto durante los últimos meses es más de carácter transitorio. Nos empezaría a preocupar si bien esos niveles de inflación subieran desde los niveles actuales o se mostrara más persistente, no tanto por el efecto de la inflación per se, sino por el efecto que esta inflación más persistente tendría en la aceleración de retiradas de estímulos o eventualmente subidas de tipos, no solo por parte de la Fed. Hay otros bancos centrales que también tienen ese enfoque un poquito más agresivo, un poquito más hawkish. Con lo cual, desde ese punto de vista, somos conscientes de que puede haber volatilidad en el corto plazo, pero a medio y largo plazo, desde luego, la renta variable, sobre todo en Europa, sobre todo en Japón, frente quizá a Estados Unidos, nos parecen sitios donde es interesante mantenerse. Muchísimas gracias, Álvaro Cabeza, country head de Iberia, de VS Asset Management. Ha sido un placer. Gracias por acercarte. Lo mismo digo. Buen Gracias día y buenos días. Y buen negocio. Igualmente.